Saludos, bienvenidos al último episodio de los en directo de 5 en español. Para nosotros es un gusto encontrarnos en este fin de año para conversar sobre un tema ya prometido, conversado desde hace tiempo y, como es en este caso, cómo se generan las comisiones en Zcash. Una de las grandes, quizá, preocupaciones no por el monto que se genera, porque el monto es bastante bajo, siempre independientemente del tipo y la cantidad de transacciones, sino que muchas veces nos preguntamos, bueno, porque hay una ligera variación entre una transacción y otra, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, para aclarar estas dudas, hoy vamos a estar hablando de distintos puntos junto al especialista en billeteras de Zcash, como es Edixson González, quien nos va a estar orientando al respecto, nos va a estar explicando cada uno de estos detalles fundamentales para entender cómo se generan las comisiones y por qué tenemos el tipo de comisiones que hay en Zcash, que son particulares y diferentes en algunos casos a otros tipos de redes o protocolos, en las cuales pues las comisiones al momento de generarse pueden ser muy altas y ahí sí nos llaman la atención, por supuesto, pero quizá como en Zcash son, como ya mencioné, tan bajas, no llaman de la misma manera la atención, pero sí pueden generar inquietudes sobre por qué esa ligera diferencia entre una transacción y otra. Edixon, bienvenido. ¿Cómo te preparas para esta jornada en la que vamos a estar guiando a la comunidad, a los asistentes, a los participantes a través de distintos puntos, distintos aspectos vinculados con este tema de las comisiones en Zcash? Oye, primero, súper emocionado, la verdad. Este es un tema del que he querido hablar desde hace muchísimo tiempo. Imagínense, el SIP 317, del que vamos a hablar ahorita, se implementó por allá en el 2023, si mal no recuerdo. Entonces ya han pasado que 2 años y no habíamos realizado una actividad netamente para hablar sobre cómo se comportan las comisiones hoy día dentro de SICAS, y también un poco de historia de lo que eran las comisiones antes y cómo es ahora, ¿no? Eh, por eso realizar esta actividad que, como bien mencionó Yodita, venimos hablando desde hace ya que un mes más o menos, en cuanto a cómo podemos organizarla y si sirve de información para los usuarios, que yo estoy seguro que así será, porque es algo que, aunque pueda parecer muy técnico, que aunque pueda parecer un complicado, las billeteras, todas las billeteras hoy día se encargan de hacer eso súper sencillo para el usuario, ya que lo hacen de forma automática, pero no está de más conocer qué hay trasfondo, ¿no? Que cómo está funcionando eso internamente en las billeteras y de esa forma pues entenderlo mejor. Así que para eso esta actividad de hoy, espero que todos aquellos que nos estén escuchando en vivo y quienes nos van a escuchar en diferido, les sirva de mucho la información que estaremos compartiendo, y si tienen por allí alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar, siempre deben dejarla en los comentarios, no se queden con esa duda. Y bueno, por acá nosotros encantados de poder ayudarles respondiendo cada una de esas preguntas. Bueno, Edixon, pues nada, comencemos de una vez. La pregunta es, ¿qué son las comisiones? Y bueno, aquí les traemos una definición bastante simple de lo que son las comisiones. Pero bueno, como tú eres el Master Jedi, te dejo a ti, Edixon, para que nos vayas dando esta explicación y de esa manera cómo se vincula con Zcash. Bueno, yo te voy pasando la diapositiva a medida que vayamos conversando. Sí, lo primero es que las comisiones se incluyen o están en todas las transacciones que se generan, eh, y que estas transacciones forman parte de un bloque que va a ser minado, y que estas comisiones se pagan a esa persona o a esa entidad que ha minado ese bloque, ¿no? Porque, como menciona allí en la hoja de esta presentación, y se incentivan a los mineros y previenen abusos de la red. ¿Qué abusos? Bueno, de eso estaremos hablando un poquito más adelante. Pero sí, las comisiones son parte de esa estrategia que permiten que
se eviten algunos abusos si son implementadas de una forma en la cual se quiera que eso se prevenga o se evite, ¿no? Dentro de Zcash, las comisiones se expresan en satoshis con Z de Zcash, que son fracciones muy pequeñas de SEC. Por eso siempre mencionamos que las comisiones son en conversión a lo que es el dólar, son unos cuantos centavos de dólar. O sea, es una comisión muy pequeña. Pero ya la comisión dentro de Zcash no es única o de alguna u otra forma no es ese tipo de comisión que es igual para todas las transacciones, sino que varía según la transacción que estés realizando, según algo que llaman acciones que tenga esa transacción, y de eso hablaremos un poco más adelante. Pero sí, básicamente son un incentivo para quien mina el bloque, el minador o el minero se queda con la recompensa en bloque y además de ello con las comisiones de las transacciones que fueron agregadas en ese bloque. Y bueno, se utilizan también para prevenir esos abusos en la red. ¿Qué te parece este pequeño concepto, Yoditer? No, muy, muy acertado. Y es importante también que los asistentes, la audiencia conozca que estas comisiones, además de ser un incentivo a los mineros y prevenir el abuso de la red, es algo que viene heredado de otros proyectos que utilizan prueba de trabajo y es esencial para el desarrollo saludable de la llamada minería, de tal manera que los mineros reciban los suficientes incentivos entre la recompensa del bloque cada 75 segundos más unas comisiones. Recuerden que el día de mañana, cuando se termine de minar los 21 millones de SEC y por supuesto una vez que se termine de implementar cada una de las estrategias técnicas y financieras que se tienen pautado, por ejemplo, desde Shinet Labs, si la comunidad lo aprueba, pues seguramente los mineros solo van a recibir incentivos desde las comisiones. Así que este, digamos, elemento que en este momento puede parecer secundario, es fundamental para que la red siga funcionando, siga teniendo incentivos para que haya quien la pueda proteger, quien la pueda resguardar, quien se encargue de que esta red siga en funcionamiento. Por supuesto que de aquí a ese momento también pueden ocurrir muchas cosas, la comunidad puede tomar otras decisiones sobre el tipo de protocolo de consenso, pero mientras tanto, esto es lo que tenemos y de esta manera es como se tiende a trabajar con este tipo de proyectos. Así que las comisiones ocupan un lugar fundamental, esencial, y se crearon justamente para generar una red mucho más confiable, una red más transparente, una red más robusta, que pudiese ser inmutable, que pudiese ser íntegra y que no se fuera a vulnerar por malos actores, aunque de eso dentro de un rato vamos a hablar de cómo las comisiones en el pasado fueron utilizadas como un recurso de ataque hacia Zcash. Un detalle, ajá, ¿querías comentar algo, Edison? No, ella iba a esta lámina, pero adelante. Bueno, no, era justamente la invitación a que nos comentaras un poco al respecto de lo que nos comenta esta lámina. Sí, una comisión bien calculada garantiza que tu dinero llegue rápido a su destino. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a hablarlo en torno a SICAS porque es lo que estamos acá comentando. Si tu comisión, si la comisión de la transacción que estás realizando no está pagando lo que realmente debe pagar por el tipo de transacción que vas a realizar, no se va a agregar esa transacción en un bloque, por lo cual la transacción va a ser revertida. Y dentro de sí, cada las transacciones revertidas tienen un tiempo de aproximadamente 100 bloques. Entonces, debes esperar todo ese tiempo para que se pueda revertir esa transacción y así poder visualizarla nuevamente en tu billetera y poder nuevamente transaccionar. Ojo, esto en caso de que tu billetera no calcule bien la comisión. Hoy día eso no es así. Hoy día ya
billeteras soportan el último zip relacionado con cómo se calculan las comisiones dentro de SICAS, por lo que todas deberían funcionar bien al momento de realizar ese cálculo y así no tengas ningún problema en la red cuando vayas a hacer esa transacción. Si lo llevamos a otras redes, por ejemplo en Ethereum, donde tú puedes establecer una comisión personalizada y quieres que esa transacción sea minada o incluida en un bloque lo más rápido posible, pues coloca una muy buena comisión a esa transacción para quienes están minando dentro de la red vean con buenos ojos esa transacción que estás realizando y así se mine más rápido. Esa es la realidad en cuanto a las comisiones también. Ya aquí tenemos una significativa asistencia. Saludos a Yendira, Manuel, JJSSLL, Robert y Focus Design. Y bueno, ya Yendira nos lanza la primera pregunta como buena profe digital. Bueno, ella pregunta lo siguiente, o pregunta comentario. ¿El 100% de las comisiones es para el minero? Pensé que una parte era para el mantenimiento de la red. Si el 100% de las comisiones en cualquier protocolo de consenso basado en prueba de trabajo van directo a los mineros. No conozco alguna red, a lo mejor existe, en donde parte de ese porcentaje se destina a otros aspectos, pero no al 100% va directo a los mineros porque, bueno, es parte como de la recompensa, es parte del incentivo, porque es un doble incentivo al final, el incentivo de lo que ganas por minar el bloque más el incentivo de las comisiones. Además que recordemos que no siempre los mismos mineros reciben la misma recompensa. Eso va a depender de quién pueda resolver un determinado problema matemático y aquel que atine a esa resolución es el que se lleva la recompensa. Pero en el próximo bloque puede ser que sea otro minero. Así que la idea es generar el suficiente nivel de incentivos para que ese minero se sienta, digamos, interesado en ofrecer energía, tiempo, esfuerzo, recursos en general para resguardar la red al momento de verificar, validar y escribir las transacciones en la cadena de bloques de un determinado protocolo, en este caso de Zcash. Y que al mismo tiempo, por supuesto, siga siendo un minero confiable, que no quiera ir en contra de la red. Entonces, todo eso está, digamos que fríamente calculado, fríamente pensado para generar una red mucho más robusta. Y bueno, JJ nos pregunta cuáles son esos abusos de la red a que se referían. Lo vamos a responder un poquito más adelante para hacer un viaje en el tiempo y recordar lo que pasó y por qué llegamos a este tipo de comisiones que tenemos hoy en día. No sé si quieres decir algo antes de pasar a este punto que me parece sumamente interesante, el de las notas, algo que, digamos, no se habla en absoluto, pero es lo que determina al final, junto con las acciones, el tema de las comisiones. Edison. No, ya pasemos a esto porque de verdad acá digamos que empezamos a entrar en materia. Fantástico, fantástico. Este es un tema que a mí siempre me encanta como lo explicas porque eres la única persona en la comunidad global de Zcash, no porque seas tú, sino porque de verdad que no he visto a más nadie hablar y explicar esto y además que lo haces muy bien y lo mejor en nuestro idioma. Ok, primero las notas, como bien menciona allí en la lámina, presentan o representan una unidad de valor dentro de las transacciones protegidas o blindadas y sus propiedades, bueno, son privadas en el pool blindado, evidentemente. Si el saldo está en el pool transparente se llama de otra forma, pero hoy hablemos directamente de lo que son las notas blindadas y cada nota tiene un valor específico. Entonces podemos ver las notas como si nos vamos a una billetera física, esa que tú te metes en tu bolsillo o la cartera que las mujeres llevan colgando. Entonces, dentro de esa cartera o billetera siempre tienen monedas o billetes de diferentes denominaciones. Entonces, para armar o para tener un saldo total, necesitas o tienes dentro de tu cartera, monedero, billetera, como lo quieran llamar,
diferentes unidades de billetes o monedas. Entonces, esos son las notas. Son diferentes cantidades de SEC dentro de la red de SICAS que conforman un saldo que tú visualizas o que está relacionado directamente con la billetera que has creado. Entonces, para poder transaccionar, se van tomando esas notas o billetes y así puedes pagar por servicio, así puedes comprar aquí o comprar allá. Y dichos billetes o dichas notas también se descomponen. Más adelante tenemos por allí un ejemplo, Yoditer. Por ejemplo, si vas a pagar 1.1 SEC de tu billetera, perdón, tu billetera destruye la nota de 1.50 y crea dos nuevas notas. Una de 1.10 SEC, que es lo que vas a enviar al receptor, y la otra que es una nota de cambio de 0.40 SEC, que es la que te queda. Digamos que es el vuelto cuando pagas. Pagaste con un billete de 100 y vas a pagar $80 y la persona que recibe los 80 te regresa un billete de 20. Entonces, básicamente, con esa explicación, haciendo una comparación con el mundo real y no tanto yéndonos a lo digital, que eso es el SEC o SICAS como tal, pueden comprender el funcionamiento de las notas de esa forma. De hecho, si vemos un poco en que dentro del ecosistema blindado de SICAS no existen monedas físicas ni saldos en cuentas como en un banco, que es a lo que muchos estamos acostumbrados. Estas notas representan ese valor disponible dentro de tu billetera, que siempre les mencionamos, deben tener bien resguardada su frase semilla para que nadie pueda acceder a cada una de esas notas que conforman ese saldo que puede ser gastable. Siguiente, por favor, o no sé si tienes algo que comentar al respecto, Yodita. No, yo creo que con el tema de las notas también hay que ser, digamos, bastante precavido, no estar explicando mucho, sino que lo justo y lo necesario, que fue lo que comentaste, es más que suficiente, pienso yo, para entenderlo. Si alguien de la audiencia tiene todavía dudas, inquietudes, por favor, dejen sus comentarios en el chat de este en directo para, con mucho gusto, resolver esa inquietud, pero no. Yo creo que quedó más que claro el tema de las notas y sobre todo con la analogía que hiciste en relación a lo que es la vida cotidiana financiera que conocemos la mayor parte de las personas que hemos tenido, digamos, vinculación con este tema bancario y el tema de las billetes y el ejemplo que pusiste de las mujeres con su cartera y las notas, los papelitos allí, pues yo creo que es una muy buena analogía. Pero expliquemos ahora el tema de las acciones, que complementa a lo que son las notas y ayuda a terminar de dar forma y entender de qué va esto, de las comisiones y cómo se terminan resolviendo al final. Las acciones dentro de SICAS, o ese término fue introducido en el 2022 con la llegada de la actualización de Red 5 o actualización importante número 6 de SICAS. Y son operaciones lógicas que representan entradas, o sea, gasto de notas, el billete que le das a la persona para pagar. Y también son salidas, o sea, la creación de una nueva nota, o sea, el vuelto que recibes cuando pagas en caso de que deba existir ese vuelto, ¿no? Y cada transacción puede tener múltiples acciones. Si ponemos otro ejemplo, quieres pagar o debes pagar $80 al comercio por algo que estás comprando, pero solo tienes billetes de 10, entonces necesitas 8 billetes para esos $80. O sea, 8 notas, o sea, 8 acciones de entrada o input y pagas al comercio. Si, por ejemplo, tenías que pagar $75 y le das $80, pero en billetes de 10, entonces el comercio te va a regresar un billete de 5, una acción de salida que crea una nueva nota
y llega a tu billetera nuevamente como vuelto. Entonces, cada una de estas acciones que conforman esa transacción que estás realizando con ese comercio, con esa entidad con la cual estás adquiriendo un producto o un servicio, se contabilizan y generan así una comisión. Y es por eso que es muy importante empezar por la explicación de las notas y las acciones para poder llegar al punto en el que cómo se genera la comisión dentro de SICAS. Entonces, las entradas son notas o UDOCs, que son básicamente notas transparentes que se gastan, y las salidas son las nuevas notas o direcciones que reciben el valor, o sea, el vuelto y lo que recibe la persona que está, con la que estás transaccionando. Entonces, esa es la lógica o el concepto de lo que son las acciones dentro de SICAS implementados desde el 2022 y que se usan posteriormente el siguiente año en lo que es el nuevo sistema de cómo se crean las comisiones dentro de SICAS. Bueno, si tienen dudas al respecto de las notas, las acciones y cómo éstas se vinculan, por favor, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, sus inquietudes por el chat de este en directo. Y si ustedes están viendo este en diferido, pero quieren seguir indagando, pasen por el grupo de soporte de Telegram o por Discord para que puedan conversar o seguir la conversación con nosotros por allá. Ajá, aquí tenemos lo que es el ZIP 317, que tú lo manejas bastante bien, Edison. Sí, y es lo que está mencionando. Entonces, con el SIP 317, que es esa actualización que trajo consigo el nuevo sistema de cómo se calculan las comisiones, entonces se calculan en función del número de acciones. ¿Qué son las acciones? Las entradas y salidas que conforman una transacción. ¿Qué son las entradas y salidas? Las notas que se utilizan y los cambios que se deben realizar para poder realizar esa transacción, valga la redundancia. ¿Y qué son esas notas? Los billetes que utilizas para poder pagar por ese producto o servicio y los billetes que recibes en caso de que deba existir un vuelto hacia tu billetera. Fantástico, gracias por esa explicación, Edison. Y bueno, como era la comisión antes del ZIP 317, y creo que, perdón, aquí vamos a abordar la consulta de JJ. Anteriormente la comisión era fija. De hecho, antes de que fuese 1000 satoshis, era 10.000 satoshis a un precio del SEC, no sé, alrededor de los $300 en ese tiempo, o incluso un poco menos. Luego la comisión fue bajada a 1000 satoshis debido a que como el precio era muy alto, o en algún momento el precio fue considerado como muy alto y la comisión se considera también alta, pues se redujo a 1000 satoshis o 0.00001 SEC por transacción. La ventaja, que es bastante barato para el usuario común realizar transacciones y en ese momento se pensó en eso, que fuese barato para transaccionar. Recuerden que dentro de SICAS no solo realizas transacciones para enviar el valor o para enviar una cantidad de SEC, sino que también realizas transacciones para enviar memos, para utilizarlo como mensajería, para chatear entre diferentes billeteras o usuarios. Entonces, sí es muy costoso realizar una transacción para enviar un memo, entonces no se utiliza esa característica o los usuarios terminan dejando de alguna u otra forma de utilizar o enviar transacciones porque es muy costoso. Ahora, la desventaja de tener una comisión fija y que la misma sea muy baja, pues que permite el abuso como transacciones masivas con miles de salidas pagando lo mismo. Y esto fue lo que generó
ese gran problema dentro de Zcash por allá en junio del 2022 hasta 2023 más o menos, donde actores con malas intenciones se aprovecharon de una comisión tan baja y fija para realizar transacciones con muchas acciones. Imaginen una sola transacción con 200 acciones y simplemente pagaban esa comisión fija independientemente de si la transacción era grande, si la transacción era pequeña, si la transacción tenía cientos de receptores o se estaban gastando cientos de notas. El atacante no veía un gasto o para ellos no era eh, caro poder atacar la red porque la comisión era súper baja. Entonces el ataque continuó durante varios meses y eso hizo que la red de Zcash creciera en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, de unos 60 gigabytes a 200 y algo gigabytes, si mal no recuerdo. Y eso en el transcurso de unos pocos meses, Joditer. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que las billeteras tengan que procesar más datos, lo cual se hace más lenta la sincronización y debes tener dispositivos, digamos, un poco más avanzados para que esos datos se procesen más rápido. Y si tu internet no es tan rápido, también deberías tener un internet más rápido para que descargue todos esos datos de forma más rápida. Entonces todo se convirtió como en un ciclo vicioso en el cual deberías pensar en muchas cosas a la vez para poder resolver algo que era sincronizar tu billetera. Pero no solo se tenía ese problema de sincronización, que poco a poco fue solucionado por los desarrolladores, implementando filtros anti-spam o mejorando sus algoritmos de sincronización para que la sincronización fuese más rápida, sino también que como había miles de transacciones entrando a la mempool para incorporarse dentro de un bloque, pues se terminaban las transacciones reales de usuarios reales, usuarios comunes que estaban transaccionando por algún producto o servicio o por realizar algún cambio, eran revertidas porque no entraban a tiempo dentro del bloque minado, sino que lo que estaban entrando dentro de ese bloque eran ese montón de transacciones spam para realizar lo que es una denegación de servicio dentro de la red, y eso hizo que la red se saturara, no solo en cuanto a tamaño, sino también en cuanto, perdón, en cuanto a funcionamiento de la rapidez de poder minar las transacciones reales, las que los usuarios estaban haciendo usando de forma buena la red y no la de aquellos actores maliciosos o aquellas personas que estaban utilizando la red para hacer malas o con malas intenciones. Y es por eso que una comisión fija muy baja ocasiona este tipo de problemas porque hay quienes se aprovechan de eso. Recuerdo muy bien esa época, Erickson, y fue una época, digamos, bastante traumática para la comunidad de Zcash, porque, bueno, por un lado, sí, es verdad que nos limitó para hacer transacciones de manera fluida, como corresponde con una red como la de Zcash, que es sumamente rápida, segura, sino que también demostró que hay un punto débil que se tuvo que solucionar, pero si esto no hubiera ocurrido, no se hubiera detectado ese punto débil, no se hubieran hecho los ajustes necesarios y no hubiéramos salido de esa mala experiencia, generando una red más robusta, más segura y más confiable. Todavía digamos que esos son pruebas por las que pasan algunos proyectos. Esto no es algo que haya ocurrido solo en Zcash, ha ocurrido también en otros proyectos y eso permite justamente implementar mejoras que generan a mediano y largo plazo más confianza en el proyecto porque se implementan soluciones, se implementan mejoras. Y aquí es donde vemos que lo que tiene que ver con la comisión no es un asunto solamente de recompensar a los mineros, sino de generar seguridad en la red,
y evitar que este tipo de circunstancias colapsen la misma, haciendo que alguien o un grupo de personas quieran abusar para hacer daño al proyecto. Entonces las comisiones en este caso van más allá del valor monetario que pueda tener para dar una recompensa, un incentivo a los mineros, y empieza a generar incentivos de seguridad para la red desde el punto de vista del funcionamiento de la red misma, de tal manera que los malos actores pues no se vean interesados en hacer este tipo de ataques. Así que como ven, las comisiones juegan un rol fundamental que cuando son bajas, en el caso de Zcash, podemos pasarlas por alto, pero fíjense esta clase de detalles, cómo pueden generar una diferencia significativa entre transaccionar una red de manera fluida, de manera segura, de manera confiable, a tener una red más bien con una serie de conflictos en sus transacciones, como pasó en la época que Ericsson nos comentó, y que por supuesto eso no ayuda a generar confianza, eso no ayuda a generar estabilidad y no ayuda por supuesto a generar una red robusta, segura e inmutable. Entonces, nada, gracias al trabajo de los desarrolladores, pues esto se pudo solventar y ya quedó como un recuerdo del pasado, así que JJ, creo que por aquí respondimos ya a tu inquietud y creo que también se genera, digamos, otro punto a favor de la importancia de las comisiones, de hablar de este tema en un indirecto como lo es hoy en día. De hecho, cuando se implementa el SIP 313, que es el anterior al SIP con el que se calculan las comisiones hoy día, o sea, cuando se implementó esto de la comisión fija de 1000 satoshis, dentro de ese SIP se habla del problema que podría haber surgido en ese momento, ¿no? Que era el ataque de denegación de servicio, donde especifican que aunque dicho ataque pueda existir con esta comisión baja, no hay garantías de que una comisión más alta no evite dicho ataque por los costos que pueda ocasionar al atacante. Y bueno, unos años después vimos que ya existe esa garantía, ya existe esa prueba fehaciente de que si la comisión es alta, el atacante no va a atacar porque implica un costo mayor. Para ese entonces, pues los desarrolladores tuvieron que implementar diferentes actualizaciones a nivel de nodos. Los desarrolladores de billeteras ligeras tuvieron que, como dije anteriormente, mejorar el algoritmo de sincronización, implementar filtros anti-spam. De hecho, implementar una función de comisión personalizada para que el usuario pudiese agregar una comisión mayor a la que estaban pagando los atacantes para que sus transacciones fueran tomadas por los mineros e incluidas dentro de los diferentes bloques y así fuese confirmada. Entonces, diferentes cosas se fueron implementando. La ICC tuvo un estado de emergencia en el cual duró creo que como un año más o menos mientras se evaluaba qué era lo que se tenía que hacer y cómo se iba a implementar el SIP 317. Entonces, se estuvo mucho tiempo, la verdad, entre discusiones, actualizaciones, etcétera, para poder llegar al punto donde estamos hoy, es el que vamos a pasar en las siguientes láminas. Bueno, creo que esto ya lo comentaste muy bien, Erickson. Bueno, debido al spam, la red se volvió lenta, sincronizar las billeteras se hizo difícil. Bueno, una etapa ya superada y bueno, pasemos al siguiente punto. Ajá, ¿cómo es la comisión ahora con el SIP 317? Tema interesante. Bueno, de eso estamos justamente hablando el día de hoy. Sí, con la llegada de la actualización de REC NU5 se introducen los que son las acciones y para el SIP 317 se usan esas acciones lógicas donde cada acción tiene un costo marginal o fijo de 5.000 satoshis. Vean bien, solo una acción cuesta 5.000 satoshis, o sea, 5 veces más de lo que se pagaba antes por la transacción independientemente de la cantidad de acciones que tuviese esa transacción. Entonces, ¿qué se hizo? Se aumentó la cantidad marginal por acción a 5.000, o sea, se aumentó 5 veces
y además de ello, el usuario debe pagar por cada acción de la transacción que esté realizando. Si recordamos un poco lo que mencionamos antes, lo que son las acciones, pues son cada una de esas notas que se están utilizando para poder enviar la cantidad que vas a enviar y además de ello los cambios o recepciones en las diferentes direcciones que estás utilizando o hacia quién estás enviando. Entonces, una transacción está conformada por diferentes acciones según cómo es esa transacción. Entonces, según, vuelvo y repito, la transacción que estés realizando, va a ser la comisión que tienes que pagar, porque debes pagar por las acciones lógicas de la misma. ¿Cuánto vas a pagar? Pues dependiendo de las acciones. Y es por eso que quien más usa la red, más paga. ¿En qué sentido? Si tú estás enviando una transacción con múltiples receptores, pues cada uno de esos receptores representa una acción y el cambio de vuelto, en el caso de que exista algún vuelto, también representa una acción y además de ello, las notas que estás utilizando para poder pagar a cada uno de esos receptores representan acciones y cuando todo eso se suma se llega a un resultado en el cual, bueno, por ejemplo, tengo que esta transacción equivale o para poder realizar esta transacción se necesitan realizar 20 acciones, pues debo pagar esas 20 acciones, se multiplican por 5.000 satoshis y se obtiene la comisión como tal. Hay dentro del SIP algunas acciones que no se pagan, digamos que para una transacción común, una transacción normal, se necesitan 4 acciones, pero la red te regala ya 2 acciones, como que bueno, tú no tienes que pagar por 2 acciones. De esta forma, una transacción sencilla son 10.000 satoshis, que es lo que por lo general pagamos todos. Y 10.000 satoshis representa 10 veces lo que antes se tenía, que eran 1.000 satoshis. Por lo que si un atacante quiere realizar ataques con transacciones de las más sencillas, pues debe pagar 10 veces más lo que pagaba antes cuando estaba realizando ese ataque. Y si a eso le sumamos que cada transacción del atacante tiene cientos de acciones, entonces el atacante deberá pagar por cada transacción todas esas acciones. Por eso se vuelve costoso poder realizar un ataque a la red de SICAS. Razón por la cual esos atacantes dejaron de hacer eso. Entonces, creo que aquí viene el tema de cómo se calcula. Ya de alguna otra manera, a lo largo de esta charla hemos conversado sobre eso y Edixon lo ha explicado muy bien, pero vamos a verlo con un poquito más de detalle ya para ir cerrando con esta parte, vamos a decir teórica, y pasar a lo que es la práctica para que vean cómo ocurre eso desde una billetera como es Single Wallet. 1. Se cuentan las entradas y las salidas, o sea, las acciones a pagar por la transacción que estás realizando. Acá voy a hacer un paréntesis, no lo recuerdo muy bien, pero si tu transacción tiene más entradas o más salidas, pues vas a pagar la cantidad que tenga mayor acciones. No estoy tan seguro en esta parte, pero no es como que se suma todo. Si, por ejemplo, la entrada es una sola acción, pero la salida son 20 acciones, pues no pagas 21, sino que pagas 20, pagas la cantidad mayor. Cada una de esas acciones, pues, se multiplica por 5.000 satoshi. 20 acciones por 5.000 satoshi, se obtiene esa comisión que deberás pagar. Y el pago mínimo por una transacción básica o la transacción más sencilla que se pueda realizar dentro de la red es de 10.000 satoshi, o sea, 2 acciones. Podríamos decir que estas 2 acciones son la entrada, o sea, la nota que vas a gastar, y la salida, o sea, hacia quién le estás enviando ese dinero.
por explicarlo de una forma muy sencilla. Entonces, debes pagar esa comisión mínima de 10.000 satoshis. Si la transacción es más grande, si la transacción tiene más notas a gastar, más receptores que van a recibir, pues deberás pagar una comisión mayor por esa transacción, que igual sigue siendo bastante baja porque un usuario común, digamos, un usuario básico, no realiza transacciones con cientos de acciones, sino que por lo general yo creo que deben rondar menos de 50 acciones. Si estás pagando, si estás utilizando SICAD para pagar una nómina, pues me imagino, no sé, dependiendo de la cantidad de empleados que trabajen dentro de ese emprendimiento, esa empresa donde estás utilizando SEC o SICAD para pagar, pues serán la cantidad de acciones. Pero por lo general, lo más común es transacciones con muy pocas acciones. Podríamos decir que es barato para el usuario, pero poco amigable para el atacante, porque el usuario promedio va a ejecutar unas pocas transacciones, pero el atacante va a querer ejecutar muchas transacciones. Al final, no es un incentivo pagar esa cantidad de comisiones por la cantidad de acciones maliciosas que quiere llevar a cabo contra la red. Así que por eso digo, es beneficioso para el usuario porque la comisión sigue siendo baja mientras se protege a la red, pero poco beneficioso para el atacante debido a la manera como opera. ¿Correcto, Edison? Exactamente. Y de hecho, el SIP 317 se implementa con ese sentido, ¿no? Se recibió un ataque de spam, se tenía que resolver eso a través de las comisiones y por eso se implementa este nuevo sistema donde las comisiones se calculan según la cantidad de acciones, según el procesamiento que necesita realizarse dentro de la red para tu transacción. Así que tengan mucho cuidado si quieren convertirse en actores maliciosos, si quieren utilizar la red para hacer ataques de spam, ataques de denegación de servicio, porque les va a salir más caro el remedio que la enfermedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ajá. Bueno, ya estamos cerrando con esta parte y bueno, aquí una última frase antes de pasar a lo que sería la parte práctica. Con el nuevo SIP 317, que de verdad me alegra muchísimo que se haya implementado porque fue caótico ese proceso dentro de SICAS por el cual pasamos cuando hubo ese ataque de negación de servicio, o más que de negación de servicio, la cantidad de spam que entró en la red, pues a través de esta nueva implementación se hace que los atacantes de spam o perdón, hace que los ataques de spam sean económicamente imposibles de mantener porque son más costosos y además de ello se protege la red de SICAS a largo plazo. Ahora, me parece que ya esta es la última lámina, Yodita. Pasaremos a lo que es la práctica, ¿no? Eso es correcto, Edison. Pues nada, vamos al punto práctico que es a lo que seguramente muchos quieren llegar. Vamos a compartir por acá la pantalla. Tenemos esto, seleccionamos una pequeña ventana. Déjeme. Ok, vamos a hacer una pequeña ventanita por acá, porque vamos a compartir algunas cositas. Y compartimos. Por favor, Yoditar. Ajá. Qué bueno, Edison. Una de mis billeteras favoritas, 5 PC, que estos días se actualizó a la versión 2.5.0. Oh, perdón, 2.0.5. Tengo los números invertidos. Sí, ya hoy día 5 PC está
acepta el zip 317, acepta la última actualización de REC NU 6.1, puedes realizar transacciones a diferentes tipos de direcciones, se está probando de forma experimental lo que es utilizar múltiples billeteras, pero hoy vamos a explicar, Yoditar, lo que estamos comentando, ¿no? Cómo funciona el ZIP 317 o cómo se calculan las comisiones dentro de SICASI. Entonces, pegamos una dirección dentro de enviar, vamos a copiar por acá la dirección. Esta es una dirección de tipo Orchard, o sea que su receptor es el pool Orchard. Pegamos acá la dirección. Esta cantidad de SEC que yo tengo acá está dividida en unas 10 notas. O sea, para yo conformar este saldo total, tengo 10 billetes de 0.0025 aproximadamente. Por lo que si yo envío todo esto, vean que la comisión se calcula según la cantidad de notas que yo voy a enviar para conformar este saldo total. Si este saldo total que yo tengo acá lo tuviese en una sola nota, entonces la comisión acá sería más pequeña, porque se va a gastar una sola nota, es una sola acción de entrada más la acción de salida, o sea, hacia donde estoy enviando. Entonces, seguramente esta comisión fuese de 0.00010, o sea, 10.000 satoshis. En este caso, donde para poder enviar el saldo completo debo gastar todas las notas que conforman ese saldo, pues la comisión es de 45.000 satoshis. ¿Qué Edison, pasa? Dime. un detalle con respecto a la comisión. Ustedes dirán, wow, pero se ve alta la comisión. En este momento, al actual precio de mercado del SEC, eso equivale a 0.1789 dólares. Es decir, siguen siendo centavos, no llega ni siquiera a medio dólar esa comisión. Pero por supuesto, para un atacante, un spammer, si tienen que ejecutar muchísimas transacciones con muchas acciones, pues por supuesto que va a resultar desventajoso y no es nada favorable. Pero para un usuario promedio que hace transacciones diarias o semanales con SEC, pues por supuesto que sale beneficioso. Una comisión baja, ¿o no, Edison? Sí, de hecho, para lo que está mencionando Yoditer, hay una página o un artículo escrito desde la página web de Shield Labs en donde se habla un poco sobre las comisiones y está una calculadora de comisiones o de tarifas. Entonces, si colocamos acá que se están realizando unas 10 acciones, se deben pagar 50.000 satoshis, lo cual son 0.02 dólares. Para nuestro caso, creo que son 9 acciones, sí, 45.000 satoshis y es 0.018. No es una gran cantidad lo que se tenga que pagar por la transacción que se esté realizando. Entonces, volvemos acá al ejemplo, Yodita. Si yo esta cantidad la quiero enviar hacia otra dirección, vamos a copiar acá una dirección diferente, quizás una dirección transparente. Espero no se pegue varias veces. Intento enviar todo lo que tengo disponible. Esperemos se haga el cálculo de la comisión y ven acá que la comisión es de 50.000 satoshis. Y se preguntarán, oye, pero ¿por qué cambió si solo cambiaste la dirección y no estás agregando más direcciones? Pues porque para hacer este cambio de
Orchard hacia transparente, pues existe también otra acción. Por eso se suma acá a la comisión que debes pagar. Lo mismo si hacemos esto a través de una dirección tipo sapling. Vamos a generar una dirección acá de solo sapling. Esperamos que se genere. La copiamos. Tocamos en enviar. Cambiamos nuevamente acá la dirección. Colocamos acá sapling. Eliminamos la cantidad. Y vemos que para poder realizar ese cambio hacia sapling, pues también se generan otras acciones, por lo cual la comisión aumenta. Es parte de lo que estuvimos explicando hace un rato, que las comisiones dentro de SICAS se calculan según el tipo de acciones que conformen esa transacción. Si yo quiero enviar 0.024 SEC nada más, veamos cuánta es, 0.025 SEC, 0.0025 SEC. ¿Cuánta es la comisión? Acá podemos ver que ha disminuido la cantidad de la comisión. Ya no son 55.000 satoshis, sino que ahora son 20.000. Es mucho, mucho más pequeña la comisión. ¿Por qué? Bueno, porque hemos realizado un cambio en cuanto a la cantidad de notas que se deben utilizar para poder enviar este saldo. Para verlo, digamos, de una forma más visual, cambiemos esto por 50 acá. Y así vamos viendo cómo va aumentando la comisión. Esperemos que se realice el cálculo de la comisión. Veamos, 0.01. Es un poco lento. Pero lo que intento explicarles es que mientras vas aumentando la cantidad que vas a enviar, si para enviar esta cantidad necesitas más acciones, o sea, más notas de tu saldo total, pues irá aumentando también la comisión. Una forma muy, muy simple de que ustedes puedan ir probando en cualquiera de sus billeteras cómo varía la comisión según la cantidad que están enviando, según el tipo de dirección que están utilizando e incluso según la cantidad de receptores que ustedes hayan agregado en esa transacción que van a realizar. Singo no soporta lo que son las transacciones múltiples o realizar una transacción con múltiples receptores. Pero si yo agrego acá, suponiendo que Singo tuviese esa función, si agregamos acá otra dirección de recepción y otra, entonces cada una de esas direcciones representa una acción y se va a sumar esa acción al cálculo de la comisión. Lo que podemos hacer es enviar una transacción, que esta va a ser, digamos, la transacción de prueba con la que vamos a finalizar ya esta transmisión Yodita. Vamos a enviar una transacción hacia una dirección text, que es una dirección text, una dirección de intercambio. Los fondos que yo envíe hacia esta dirección primero se van a desblindar hacia una dirección T efímera y después desde esa dirección T efímera serán enviados hacia la dirección text del intercambio. Entonces, internamente ocurren varias transacciones para que se ejecute la transacción final, que es que los fondos lleguen al intercambio hacia donde estás enviando esa transacción. Entonces, colocamos acá 0.01 SEC y vemos de cuánto es la comisión, de 35.000 satoshis. Y ustedes se preguntarán, oye, pero ¿por qué es tan elevada
elevada entre comillas la comisión, o por qué la comisión no es de 10.000 satoshis si simplemente estás haciendo una transacción hacia una dirección. Pues debido a lo que acabo de comentar, para que esta transacción se ejecute, primero ocurren otras transacciones internas de desblindaje de los fondos y luego del envío de esos fondos hacia el intercambio. Al ocurrir esas dos acciones o esas dos transacciones, más las acciones que se están utilizando para poder enviar esta cantidad, pues la comisión es este resultado. Si intentamos enviar toda la cantidad que tenemos, vemos que anteriormente, cuando probamos con una dirección de Orchard, la comisión era de 45.000 satoshis. Pero como ahora es una dirección text que hace que la billetera realice varias transacciones, para poder enviar el saldo total, se debe pagar una comisión de 60.000 satoshis o 0.0006 SEC. Si nos vamos nuevamente al cálculo y colocamos acá 12 acciones, que son los 60.000 satoshis, eso sale en menos de 0.025 centavos de dólar, según el precio hoy día del SEC. Si mañana aumenta el SEC, pues este tipo de comisiones puede ser un poco costosa porque puede llegar a valer más de $1, por ejemplo, realizar una transacción. Eso es si mañana el precio del SEC sube exponencialmente. Pero para ello hay un equipo o hay varios equipos de desarrollo que se están en comunicación a través de la comunidad y seguramente a través de un consenso en el que se lleguen todos, pues se implementará un nuevo sistema de comisiones o se bajará la tarifa de la comisión marginal, que es de 5.000 SEC por acción, perdón, de 5.000 satoshis por acción. Por ejemplo, se volverá a bajar, no sé, a 1.000 satoshis por acción. Y aún así, pues, seguiría funcionando este cálculo, pero sería más, o se mantendría en cuanto al costo de la transacción, el pago como tal, porque se bajó, ¿no?, el precio de la acción o la cantidad a pagar por acción debido a que el SEC subió exponencialmente. Así que no, digamos que en ese sentido no deberíamos preocuparnos porque siempre se está pendiente, no siempre hay un consenso en la comunidad de cómo está funcionando esto, de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se va a variar el precio o la comisión a pagar. De hecho, este artículo que les estoy mostrando acá, que es de Shielder Labs, menciona algunas sugerencias en cuanto a cómo debería funcionar el mecanismo de cálculo de comisión dentro de Zcash. Lo pueden leer, lo voy a dejar a Joditar por acá por privado para que él lo comparta en sus redes, si todavía no lo ha compartido también por allí, no sé. Pero digamos que son algunas ideas, algunas sugerencias que algunos usuarios tienen en mente de cómo debe funcionar ese, ese nuevo mecanismo de comisiones en el caso de que se tenga que implementar alguno. Entonces, realizamos esta transacción acá rapidito, Joditar. Esperamos a que sea confirmada. Así que, bueno, espero tus comentarios, Joditar. ¿Qué te ha parecido esta transmisión sobre las comisiones dentro de Zcash? Bueno, yo creo que como ya hemos planteado en otras oportunidades, es un tema que poco se habla, poco se toca y menos aún con este nivel de detalle que has compartido hoy con nosotros, Edison, que nos ayuda a entender mejor el funcionamiento interno de las comisiones. Lo bueno es que esto queda grabado para que más personas puedan consultar esta información o puedan repasarla el día de mañana, ya que todos estos detalles nos ayudan a ser usuarios Zcashers y singoístas mucho más empoderados porque
es información que nos permite entender cómo funciona la red, cómo funcionan sus distintas particularidades, entre ellas la comisión al momento de ejecutar una transacción, y además nos sirve como información para podérselo explicar a otros si así se requiere. Entonces, nada, yo creo que esto es información de un gran valor. Es una, creo, buena forma de cerrar el año siempre con contenido educativo, que es lo que hemos venido desarrollando en estos en directo, explicando distintos elementos o aspectos de la red de Zcash, y creo que esto se combina muy bien con temas anteriores como el explorador de bloques, donde este tema también aparece allí claramente reflejado de la comisión y por qué en una transacción se dé una comisión y en otra transacción se dé otra comisión. Bueno, aquí tenemos la explicación detallada del por qué, las razones que hay detrás de eso. Entonces, nada, guarden esta información, compártanla con otros, porque también esto hace especial y hace único a Zcash frente a otras redes, frente a otros proyectos que tienen comisiones más altas, en donde, bueno, eso genera quizás un gran dolor de cabeza. Y por supuesto, la invitación es que usen la red de Zcash con esa misma intención de poder transaccionar no solamente de manera segura, privada y rápida, sino también con bajas comisiones. Y a pesar de la cantidad de acciones, las notas, de cantidad de detalles que Ericsson nos estaba explicando, las comisiones siguen siendo bajas, siguen siendo atractivas para poder, por ejemplo, hacer pagos por productos y servicios, o para poder enviar remesas. Esto es algo muy útil, por ejemplo, para los latinoamericanos que muchas veces tienen que emigrar debido a diversas razones o circunstancias, o que necesitan simplemente hacer pagos rápidos, privados y seguros, pero con bajas comisiones. Pues aquí tenemos una explicación detallada de por qué la red Zcash es muy útil en esos otros aspectos, además de la privacidad y la seguridad, para sacarle un mayor provecho al respecto. Veo que nos estás compartiendo información técnica muy interesante para los que son matemáticos, criptógrafos, científicos. Sí, básicamente este es el SIP 317, así funciona internamente con todo este o con toda esta gran fórmula que estamos visualizando allí, que depende de diferentes parámetros, diferentes variables que se utilizan para llegar a ese cálculo. Y nosotros, dentro de esta transmisión, lo que hicimos fue llevar esto a una explicación más sencilla, pero si entiendes, si eres un usuario más avanzado, si tienes conocimientos matemáticos, de lógica del funcionamiento en cuanto a programación, pues puedes echarle un vistazo al SIP 317 y de esa forma saber qué es lo que está pasando tras bambalinas, como dicen por allí, Joditer. Y sobre todo si eres un desarrollador y estás realizando alguna billetera para Zcash y debes implementar este SIP 317, pues acá tienes toda esa información, y que es una obligación tener el SIP 317 implementado. ¿Por qué? Lo dijimos al principio. Si el cálculo de la comisión no es bueno, la transacción nunca va a ser confirmada y va a ser revertida. Es por eso que es necesario que el SIP 317 sea implementado en cada una de las billeteras. Ok, Joditer, realizamos la transacción. Vemos que se generaron dos transacciones, como ya había comentado. Tenemos acá dos hashs, dos TXID de las transacciones que se realizaron, donde se pagó una comisión de 0.0003 SEC, si mal no recuerdo, 30.000 satoshis creo, o 35.000 satoshis, algo así. Si buscamos esto en el historial, todavía no ha sido minada la transacción, pero lo que quería mostrarles básicamente es cómo funciona eso o cómo se visualiza eso dentro de un explorador de bloques. Acá tenemos uno, y podemos ver acá los detalles de una transacción que pagó una comisión, veamos por acá, de 10.000 satoshis.
pagó este usuario por esta transacción, una transacción sencilla, una transacción, digamos, de las más comunes, donde se envían fondos desde una dirección hacia otra, generando 4 acciones, pero como les comenté, la implementación del SIP te regala 2 acciones, o sea, no vas a pagar por 2 acciones, sino que te las restan. Entonces, de estas 4 acciones que se generaron aquí, 2 de entradas, 2 de salida, solo vas a pagar por 2. Y es por eso que tienes la comisión de 10.000 satoshis, o digamos la comisión más común. Si buscamos otra transacción dentro de este explorador de bloques, veamos por acá, esperemos que cargue. Vamos a ver esta. Esta transacción, vean, tiene 5 acciones, 2 entradas, 3 salidas, y la comisión que pagó es de 15.000 satoshis. O sea, pagó por 3 acciones de las 5 que utilizó. Un poco acá, vemos cómo se desglosa esta transacción. Vemos que hizo un cambio hacia una dirección transparente desde el pool blindado hacia la transparente y pagó esta comisión. Entonces, esta explicación final es más que todo para que tengan en cuenta de que las billeteras hacen todo ese cálculo por ustedes, por lo que no tienen que preocuparse en cuanto a cómo es el cálculo, a lo que deben realizar, qué tienen que hacer, si deben estar pendientes de esto o del otro. Digamos que lo único en lo que el usuario debe estar consciente o debe estar pendiente es en tener una billetera actualizada, una billetera que funcione y que tenga soporte con las diferentes actualizaciones que se han realizado en Zcash. De esa forma, ninguna de sus transacciones van a fallar. Bueno, Exxon, por aquí Yandira ya se está poniendo las pilas y va a actualizar porque ella iba por la versión 2.0.3. Entonces, nada, ya va a actualizar. Sé que Blackyat actualizó, nos está comentando que muy buena explicación de las comisiones, 5PC actualizado y arreglaron muchos bugs. Sí, de hecho, en las 2 últimas actualizaciones de 5PC han estado corrigiendo errores y bueno, prueben la opción de multicuentas para que dejen por ahí también su feedback. Por aquí Jason ya cumplió con lo que son los requisitos para participar en la oportunidad de ganarse un POAP. Para los que no lo sepan, bueno, eso lo anunciamos directamente desde nuestro grupo de soporte en Telegram. Así que vayan corriendo para allá, únanse si todavía no se han unido, vean cuáles son los requisitos y participen para ganarse su POAP. Recuerden que con estos POAP se puede monetizar. Lamentablemente para los que están llegando por primera vez no van a poder monetizar con ellos, pero los que sí ya tienen tiempo, recuerden que sí pueden seguir monetizando con estos POAPs hasta el 31 de diciembre de este año. Lo digo nuevamente para que recuerden y no se les pase reclamar su premio según los requisitos que ya fueron publicados en el blog del sitio web de Zcash en español sobre cómo ganarse esos POAP. Y bueno, Jason por aquí aprovechando que nos envió su participación para ganarse el POAP, dice, está muy bueno lo de las comisiones en Zcash, muy importante entender el cómo funciona y sobre todo con la nueva temática que se viene en cuanto a la privacidad de las finanzas para 2026. ¿Y dónde comenta eso? Porque no lo ven en el chat de este directo, lo comentó en nuestro grupo de soporte de Singo en Telegram. Así que nada, por ahí también podemos conversar, aclarar dudas, inquietudes, leer impresiones, sugerencias, correcciones que consideren que haga falta realizar a las billeteras. Así que escriban por allí y con gusto les estaremos ayudando y compartiendo la información que ustedes nos den para mejorar las billeteras junto a los desarrolladores. Pues nada, aquí tenemos en este momento 92 espectadores, Edison, que nos han estado acompañando a lo largo de esta jornada. Pues nada, ya hemos terminado con el tema de hoy y bueno,
Como siempre, agradecidos por su asistencia, participación. Hoy han estado muy activos, saludando, comentando, preguntando. Así que gracias por su participación. Por favor, compartan esta información, este contenido con más personas para que también puedan informar, educarse y aprender sobre un tema tan vital como es las comisiones en una red, cualquier red, pero en este caso en la red de Zcash, y cómo poder hacer esas lecturas respectivas al momento de ejecutar una o varias transacciones. Por otro lado, bueno, queremos agradecerles nuevamente, así como hicimos en el recap de la semana pasada, todo su apoyo a lo largo de este año, toda su participación activa en Singo, y para el año que viene tenemos más actividades, más contenido y diversos tipos de actividades que estaremos llevando a cabo para poderles, como siempre, llevar buena información, buen contenido, mucha educación para que sigan aprendiendo y creciendo junto a la familia, a la comunidad de Singo Labs en general. Pues nada, Edixon, te deseo tanto a ti como a la comunidad de Singo una feliz Navidad, un feliz año, que la pasen bien, la pasen en familia, y si bueno, ustedes no celebran estas fechas, igual que pasen unas felices vacaciones, descansen, recarguen esas pilas, porque en enero volvemos con todo nuevamente, vamos a estar preparando nuevas actividades, nuevos eventos y mucho más contenido para ustedes desde nuestros espacios digitales. Pues nada, Edison, palabras finales ya para despedir nuestro último evento online por este 2025. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando alrededor de todo el año, en diferido, eh, en directo, en presencial, en las actividades presenciales que estuvimos realizando. Y como bien dice Joditer, celebren las fiestas de este mes. Si no las celebran, pues al menos descansen, pasen unas muy buenas vacaciones. En enero venimos súper recargados con un 2026 que promete muy, pero muy buenas cositas. Así que estén muy atentos a lo que estaremos realizando, y no me queda más que despedirme de ustedes. Nos vemos dentro de muy poco, porque sí, el tiempo pasa volando.